Pues la quinta jornada, con dos ponencias, como es habitual, de alguien vinculado al mundo de la abogacía y de la arquitectura. Las ponencias, yo creo que son las dos, lo mejor, son los dos representantes, los dos han participado en la elaboración de la nueva ley canaria, la 7/2007, de suelo y espacios naturales protegidos. Además tiene esa singularidad de unión de los espacios naturales protegidos con el suelo. No conozco otro caso. Inicia la jornada Francisco José Villarrojas. Él ha sido ponente de esta ley y es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de La Laguna. Os dejo con él. Bien, buenas tardes. ¿Se me oye? Sí, gracias. En primer lugar, mi agradecimiento a los organizadores, al Colegio de Arquitectos de Cantabria, por su amable invitación, que uno no sabe siempre si es amable invitación, que lo es, o si no, deja de ser un atrevimiento venir desde tan lejos a contar algo tan singular como lo que hemos hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias, cuando decidimos que estábamos hartos de todo el batiburrillo en el que nos estábamos moviendo y que había que, como mínimo, recopilar las normas con independencia de si estemos o no de acuerdo en un solo libreto, y que un solo libreto tenga todas las normas sobre conservación, sobre utilización, sobre transformación y sobre recuperación del suelo en todas sus dimensiones, y por tanto en su vertiente ambiental, en su vertiente territorial y en su vertiente urbanística. Esa es la poca ambiciosa propuesta que se planteó el legislador canario con esta ley 4 de 2017 del suelo y de los espacios naturales protegidos de Canarias. Bien, yo, a pesar de la distancia, creo que hay que ver algunos datos básicos sobre singularidades del suelo en las islas. El primero de todos, bueno, evidentemente somos un archipiélago. Eso supone fragmentación del territorio, 7 islas. Ahora el nuevo estatuto que se aprobó y publicó la semana pasada dice que somos 8, que no somos 7, que hay una muy chiquitita, por si alguno quiere irse de hacer turismo algún día, que se llama La Graciosa, muy chiquitita al norte de Lanzarote, no tiene cabildo, hay una población muy reducida. Ahora somos 8 islas y no 7. Habrá que darle las instrucciones al telediario para que sepa que la cosa ha cambiado. En todo caso, eso supone una fragmentación de las infraestructuras, una fragmentación de la ordenación, y además obliga a una multiplicación de las infraestructuras. Como ustedes comprenderán, las dimensiones de las infraestructuras en el territorio continental nada tienen que ver con el territorio insular, en el que a lo mejor tienes una isla con 5.000 habitantes que tiene que tener un hospital, algo que ni te planteas en la península para un entorno de 5.000 habitantes. En segundo lugar, el suelo es escaso, 7.446 kilómetros cuadrados, y el suelo está claramente limitado porque hay un momento en el que llegas al mar por todos sitios, no solo por una zona y después compartes con otros el territorio, sino que aquí llegas al mar directamente y te enfrentas a esa realidad. Canarias es la segunda comunidad autónoma con más litoral de España, la segunda detrás de Galicia. ¿Por qué detrás de Galicia? Porque a Galicia le computan las rías hasta el fondo y salida, por eso tiene más kilómetros que el archipiélago canario. Si no, Canarias sería el territorio español con más litoral, con lo que eso significa. La fragilidad medioambiental está claramente, es evidente. Los ecosistemas insulares son más frágiles, más ricos, pero también más frágiles y de más difícil recuperación que los ecosistemas de la biodiversidad continental, y por tanto eso va a condicionar cómo vas a actuar sobre el espacio, sobre el territorio, sobre el suelo. Vengo de una comunidad autónoma que tiene el 50% del suelo incluido en alguna categoría de espacio natural protegido. Eso es así desde el año 1987. Eso quiere decir que la mitad del territorio de las islas tiene algún nivel de protección como espacio natural protegido. No lo he puesto ahí, pero tenemos 7 reservas de la biosfera, 5 de 5 islas completas, y evidentemente ese porcentaje de suelo nada tiene que ver con lo que ocurre en el resto del territorio nacional, ni siquiera en las Baleares. Tenemos modos particulares de poblamiento y ocupación del territorio que les pueden sonar: minifundismo, caseríos rurales y costeros en suelos rústicos, núcleos de población consolidados sin las urbanizaciones terminadas. Y tenemos una fuerte actividad económica muy marcada, que es la actividad turística, que tiene un impacto evidente sobre los recursos naturales y sobre los recursos artificiales, no tanto por el suelo ocupado. El turismo en Canarias ocupa el 3% del suelo,
Se produce un uso muy eficiente y muy concentrado de la ocupación de metros cuadrados. El problema de consumo y de impacto en los recursos es que 16 millones de turistas consumen recursos naturales, consumen recursos artificiales. No es un problema de metros cuadrados, sino del impacto en esos recursos. Tenemos 425.000 camas autorizadas, cosa que sube probablemente hasta 550.000, con eso que se llaman las camas alegales o irregulares. No les cuento nada sobre las viviendas vacacionales y es importante, como tienen ustedes ahí, el turismo. Después probablemente Mañoso hablará más de este asunto. El turismo representa el 34% del Producto Interior Bruto de las islas y el 30% del empleo total que se genera en las islas. Ahí ustedes verán una serie de cosas y dirán, no todo es singular. No, la singularidad es que todo eso concurre en el archipiélago canario, no que todo lo que hay ahí no se dé en otros territorios. Lo difícil es encontrar un sitio en donde todas esas circunstancias confluyan conjuntamente. Por eso el Tribunal Constitucional, en la sentencia del año 2001 sobre la ley aquella liberalizadora, la ley 698, que dijo que todo lo que no era suelo rústico o que no estuviera clasificado como rústico o clasificado como suelo urbano era urbanizable, tenía una disposición adicional que decía esto no se aplica en los territorios insulares. Eso fue objeto de un recurso de inconstitucionalidad en el que se dijo que los dos archipiélagos estaban recibiendo un trato discriminatorio que infringía el principio de igualdad. Y el Tribunal Constitucional hizo esta afirmación: el suelo insular es distinto del suelo peninsular y por tanto está justificada esa disposición adicional que tenía esa ley, que ya es historia, pero por eso esa referencia a ese dato distinto. Segundo dato, antes de entrar a la ley, la comunidad autónoma de la que vengo está dictando leyes sobre el territorio, o sobre el suelo, sobre los espacios naturales, casi desde su constitución. La primera es de 1985. Yo solo quiero llamar la atención sobre algunas cosas importantes que se han ido tomando desde entonces. La primera, eso que se ha apuntado aquí, de si los espacios naturales se integran con la ordenación del territorio y el urbanismo, eso se produce desde el año 1994. ¿Y por qué? Porque cuando se plantean hacer planes de ámbito insular, lo que se encontraron los redactores del planeamiento insular es que cada isla era un queso gruyère. Los agujeros eran los espacios naturales protegidos, que les recuerdo son el 50% del suelo de cada isla. Así que iban a hacer un plan de ordenación del territorio, y en su caso de urbanismo, que solo iba a ocupar la parte que no era el agujero, porque los agujeros eran los espacios naturales protegidos, que ya saben, de eso se ocupan los ingenieros de monte, la gente de geografía, y se ocupan otras personas y otras administraciones. Así que la primera decisión fue: integremos toda la ordenación. Integremos la ordenación de los espacios con la ordenación del territorio, con la ordenación urbanística, y establezcamos un sistema único de planeamiento, un sistema único, unas reglas únicas que tengan en cuenta las tres dimensiones. Esa es la primera singularidad. Se hizo incorporando los planes de ordenación de los recursos naturales a los planes insulares, después se hizo un sistema de planeamiento de la ley de ordenación del territorio que integra todo, que te dice directrices, planes insulares, planes de los espacios, planes territoriales, todo en un sistema que teóricamente pretende encajar todas las piezas, porque la realidad es esa que les estoy contando. A partir del año 2000 se toman decisiones estructurales, o decisiones que digamos que son características del derecho urbanístico canario, y que lo llamo ahora la atención porque la nueva ley no las toca, que son: la primera es, desaparece la vivienda unifamiliar aislada en el suelo rústico. Se toma la decisión de que la vivienda, y por tanto el uso residencial, solo cabe en los asentamientos y por tanto en los núcleos de población tradicionales. Evidentemente hay viviendas unifamiliares aisladas del régimen anterior, estarán en foro de ordenación, en situación de consolidación, estarán en la situación jurídica que sea, pero la decisión fue no más disperso residencial en el suelo rústico. Año 1999, texto refundido del 2000. La segunda, contengamos el consumo de suelo rústico y por tanto no generemos fácil actuaciones sobre el suelo rústico en términos de transformación. La tercera decisión, el nuevo suelo urbanizable, el nuevo suelo de crecimiento debe ser siempre contiguo a suelo urbano y por tanto es una reacción a los suelos urbanizables aislados, que en Canarias existían como en el resto de España, porque eso venía de la ley del 56 y de la ley del 76, la posibilidad de urbanizables aislados. En Canarias se decide que eso no puede ser así y que no pueden clasificarse más suelos urbanizables aislados, sino siempre pegados a núcleos de población y por tanto en expansión. Y la última, la decisión de que la ordenación debe de hacerse desde el ámbito de la isla, puesto que la isla es finita y aunque haya muchos municipios, tiene una visión de conjunto. El papel de los planes
insulares como instrumentos estratégicos, como instrumentos de ordenación territorial, lo más importante, con fuerza vinculante para los planes generales. En el año 2003 aprobamos la versión canaria de la Estrategia Territorial Europea, que fueron las directrices de ordenación general, y que pretendía continuar sobre esto, contención del crecimiento urbano, control de las nuevas infraestructuras, pero que también apostó porque la ordenación, las reglas, no tuvieran una dimensión insular, sino una dimensión autonómica, porque las directrices son de ámbito autonómico y, por tanto, digamos, una visión archipelágica o una visión regional, ordenar desde lo regional. Eso es una apuesta del año 2003, después le contaré cómo haré una referencia a esa cuestión. Con esos datos, singularidades del suelo, mucha presión sobre el suelo, y con un gran esfuerzo que yo no he sintetizado ahí, pero legislativo desde el año 85, porque el suelo se convierte en el gran conflicto jurídico público que existe en Canarias durante muchos años. A algunos les podrá sonar esto. Lo que contábamos siempre era el derecho de aguas como derecho especial. En Canarias lo que pasa con las aguas es distinto de lo que pasa en la península. Eso lo estudió el profesor Alejandro Nieto, pero ese conflicto que generó enfrentamientos sociales importantes pasó en segundo plano con las desaladoras, las depuradoras. Todo esto es un asunto que quedó ahí. Y la ocupación del suelo se convierte en el gran conflicto político, social, jurídico, institucional que existe en las islas. Bien, en el marco de ese proceso se aprueba la nueva ley y yo quiero entrar rápidamente a ella, pero no me resisto a decir, bueno, ¿y por qué una nueva ley? Les puedo dar miles de razones y ustedes dirán todo eso lo hemos pasado nosotros también, pero es difícil que ustedes tengan en una ley el siguiente reconocimiento. Una ley del año 2011 que pretendía resolver el problema de las poblaciones afectadas por la ampliación del aeropuerto de la isla de Gran Canaria, que es el aeropuerto de Gando. Y en la exposición de motivos de esa ley se dice lo siguiente: la adaptación del vigente planeamiento urbanístico a las necesidades de suelo ocasionadas por la ampliación del aeropuerto requeriría iniciar un dilatado proceso de revisión del plan general que resulta en todo punto incompatible con la urgencia en la respuesta de los poderes públicos demandada por los afectados. Por ello se ha optado por la figura de una ley. Y sigue diciendo, la reclasificación directa de suelo por esta ley se constituye en única respuesta necesaria y viable para lograr en un espacio de tiempo razonable la efectividad de la reubicación de los vecinos afectados. Y aquí viene lo que me interesa, el reconocimiento del legislador canario de lo siguiente. La rigidez inherente al sistema de planeamiento territorial urbanístico diseñado por el texto refundido, por el nuestro, el de la Ley de Ordenación del Territorio, no permite establecer con certeza un horizonte temporal definido en el que pueda determinarse la fecha exacta de aprobación de las alteraciones de tales instrumentos de planeamiento, lo que, unido a la necesaria elaboración de un planeamiento de desarrollo, podría frustrar el traslado de los afectados en los términos expuestos. Solución: no apliquemos el régimen común, hagamos un régimen singular y especial y aprobamos una ley que resuelve los problemas territoriales y urbanísticos que planteaba el desplazamiento de la población afectada por la ampliación de un aeropuerto. Y el legislador canario reconoce aquí, nuestro sistema es tan rígido que esto no funciona para dar una respuesta razonable en un plazo razonable a ningún problema. Así que nos la saltamos. Creo que con eso queda un poco gráficamente expuesto cuál era lo que estaba detrás del nuevo marco normativo. Por supuesto, perdón, a ver si baja. Tenemos las mismas respuestas que en otros sitios, ¿no? ¿Cómo se vienen resolviendo los problemas históricamente de la rigidez del planeamiento, de la falta de planeamiento, del planeamiento no adaptado? En nuestra comunidad autónoma, como les he señalado, con leyes singulares. En la industria turística, que recuerden antes, 31 o 32% del Producto Interior Bruto, ya dijo en su momento, no hay turismo en Canarias si nos tenemos que someter a esas reglas rígidas, inaplicables y que nadie sabe cómo funcionan. Así que háganos un planeamiento especial para nosotros. Y aprobamos los planes de modernización y mejora turística en el año 2009. Planes con capacidad de desplazar todas las normas urbanísticas vigentes, las de las directrices, las de los planes insulares y las de los planes generales. Así que planes singulares, especiales, vamos, como los de la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, por si a alguno les suena, que se llevaba por delante todo lo que había por el camino. Y además, el mecanismo de suspensión de planes. Recuerden, el mecanismo de suspensión de planes es eso de que el Gobierno excepcionalmente puede ordenar que un instrumento de planeamiento quede en suspenso porque se va a hacer su adaptación o revisión y mientras tanto se dictan unas normas subsidiarias o unas normas
complementarias o unas normas transitorias. Nosotros hemos utilizado eso para resolver los problemas que planteó la inmigración con los colegios y los centros de salud para los inmigrantes en Lanzarote y Fuerteventura. En Fuerteventura hay una ciudad que se llama, que es la capital, Puerto de Rosario, también conocida como Ciudad Artículo 47. Cada vez que he tenido un problema, se ha utilizado, el gobierno dice, quítate tu planeamiento, que yo pongo la pieza sobre el territorio, fijo las normas y ya está. Hemos resuelto el problema. Porque cuando hay problemas, se encuentran soluciones. Por supuesto que sí. Aunque esas consistan en desplazar todas las reglas del juego que nos hemos estado dando. Y por supuesto, Canarias participa de los procesos de legalización que últimamente se llaman de regularización de viviendas, construcciones y urbanizaciones que no están muy acomodadas a lo que el planeamiento del momento iba fijando. Y por tanto tenemos el del año 97, en el año 2006, el año 2009, en el año 2013 hemos ido con procesos de regularización. Bien, aspectos básicos de la nueva ley. En ese contexto, y sobre todo con esa descripción que hizo el legislador canario, se aprueba una nueva ley que, en primer lugar, bueno, me les voy a ahorrar esta discusión de lo que el Gobierno se planteó. En primer lugar, una ley que lo que pretende es que exista un solo libreto, con todas las reglas del juego, con independencia de si estamos o no de acuerdo con cada una de esas reglas, pero que entendamos cuál es el libro de instrucciones. ¿Por qué? Porque teníamos 4 leyes regulando lo mismo. El texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, la Ley de Directrices de Ordenación General, la Ley 14/2014 de Armonización y Simplificación y la Ley de Inversiones Estratégicas. Para saber lo que se podía hacer, había que ir pasando cada una de esas vallas, por cierto, con contradicciones entre ellas. Y si superabas una, tropezabas con la otra. Así que el primer gran objetivo es una sola ley, una sola norma, un solo libreto, que tenga todo y, por tanto, que regule todas las cuestiones, pero que ahí está, sin contradicciones. El texto refundido canario, en el momento de la derogación por esta ley, tenía 17 modificaciones. Desde el año 2000, se deroga en el año 2017, es decir, a un razonable ritmo de una modificación por año, desde el año 2000 al año 2017. Y además, desde el punto de vista del marco normativo, lo que se plantea son clarificar las cuestiones clásicas de regulación, sistematizar. De pronto el legislador decidió que cada artículo convendría que tuviera un nombre para saber de lo que iba. Y en el curso del debate habían algunas preguntas, algunas alegaciones de gente que había descubierto cosas que estaban en la ley desde 1999. Bueno, algunas estaban en la ley desde 1987. Pero como se le puso nombre al artículo, dice, pero esto es así. Sí, estaba así, lleva 20 años así, nadie ha dicho nada. ¿Por qué ahora es conflictivo? Bueno, porque es que ha puesto negro sobre blanco los nombres de lo que ahí se está regulando. En segundo lugar, se integran todos los contenidos de todas esas leyes. Veremos ahora algún apunte. Se resuelven contradicciones. Desde el punto de vista de la técnica jurídica, se elimina una cosa que se había convertido en todo lo contrario de lo que pretendía. La directriz de ordenación general esencialmente contenían recomendaciones. Ya saben eso de que el planificador que ve el asunto desde una perspectiva más amplia, desde la vista del avión, le dice al que lo ve desde más abajo qué es lo que le recomienda. El recomendado puede separarse previa motivación de esos criterios. ¿Cómo funciona eso? O cómo funcionaba en Canarias, no eran recomendaciones. Eran o haces lo que te he dicho o el plan no sale adelante. Por tanto, no nos engañemos. Una recomendación no es una norma jurídica. Si es una recomendación, no es norma. Así que lo que hace la ley es decir, eso es norma, dígalo usted, es obligatorio y es vinculante. Pero si son meras recomendaciones, no me distorsiones. No les cuento nada con los planes de algunas islas que no hablan de recomendaciones, sino que hablan de explicaciones. Y la explicación es norma jurídica vinculante. O las que hablan de pautas vinculantes. Es complicado, que sea pauta y que sea vinculante. Es complicado, pero el papel lo aguanta todo. Y sobre todo después ven y explícame cómo te vas a separar de esta cuestión. Así que ese tipo de cosas se han limpiado de la legislación. O es norma o no es norma, y si es obligatorio, pues estará bien, pues hay que cumplirla y se acabó. Se eliminan los dobles controles administrativos en clave de simplificación. No sé si me dará tiempo a contarles algo, pero se ha suprimido el doble control autonómico y municipal sobre las mismas cuestiones, en determinados ámbitos. O hay control de una administración o hay control de otra administración. Por tanto, hay control, pero el control con tutela, eso solo distorsiona el funcionamiento y distorsiona las actividades.
Y se toman dos medidas importantes, las dejaré para el final. Se derogan leyes y reglamentos, pero también se derogan todas las determinaciones de todos los planes vigentes que sean contrarias al contenido de la ley. Porque la ley tiene una vocación de eficacia inmediata, no de ya hizo el Parlamento una ley, pero ahora vamos a estar 15 años adaptando nuestro instrumento de planeamiento y mientras tanto seguimos aplicando las normas del viejo instrumento de planeamiento. La ley dice, quedan derogadas las determinaciones de todos los planes vigentes que resulten contrarias al contenido de la nueva ley y por tanto ya no encontrarán, salvo en un supuesto puntual, no encontrarán en la ley canaria procesos de adaptación, porque la ley proyecta sus efectos directamente y ya se adaptará usted, pero no a expensas de esta medida no la aplico, porque mientras tanto hago una suerte de moratoria al marco legal. Bien, eso sería desde el punto de vista del marco normativo. ¿Qué les transmitiría a ustedes? La primera idea, la ley de Canarias lo primero que hace es reemplazar a 4 leyes y por tanto clarificar cuáles son las reglas del juego en un solo libreto. Sobre el régimen jurídico del suelo, no hay grandes cambios. Ahí verán en ese cuadro, en Canarias, como en todas las comunidades autónomas, trabajamos con 4 clases de suelo. Sí puedo hacer una anécdota, porque supongo que les puede interesar. Mientras los que estuvimos en el equipo redactor de esto nos planteamos si podíamos trasladar a la legislación autonómica el criterio de la ley del Estado de que solo existen 2 situaciones. Pero eso tropezábamos con muchísimas dificultades. La primera de ellas es que nadie ha hecho eso, nadie ha hecho esa transposición y es muy difícil cambiar esa cultura. También es cierto que alguien puede decir, y yo soy uno de ellos, en realidad no es cierto que existan 2 situaciones. Hay una situación de suelo rural, una situación de suelo urbanizado y una situación de suelo rural de transformación, que es el urbanizable de toda la vida, pero que dicho así, aplicamos unos criterios de valoración distintos y nos sale más barato. Pero dicho, salvada esa cuestión, o hay un suelo sin transformar, o hay un suelo en proceso de transformación, o hay un suelo que ya es ciudad. Eso son las 3 clases. En Canarias eso es así. ¿Qué es lo que se hizo en Canarias? Pues suelo rústico, que es como lo llamamos nosotros, que sería el suelo no urbanizable, suelo urbanizable y suelo urbano. Nosotros, en la nueva ley, básicamente se mantienen las mismas clases de suelo rústico, urbanizable y urbano. En rojo los cambios, ¿no? Nosotros teníamos un suelo rústico que tenía una categoría que era protección territorial, que era como lo residual, donde no hay valores ambientales, donde no hay valores económicos, donde no es una reserva para infraestructura, donde no es un asentamiento, y ese suelo rústico ¿qué es? Pues el residual. Y en su momento se llamó suelo rústico de protección territorial, como para proteger ahí unos suelos para futuras necesidades. Y ahora pasa a llamarse suelo rústico común. Eso no ha cambiado. Y en el suelo urbanizable sí cambia que se suprime, como alguna otra comunidad autónoma, el suelo urbanizable no sectorizado. Para los que venimos de la ley, los que vienen de la ley del 76, el urbanizable programado y no programado, ¿por qué se elimina el no sectorizado? Porque el no sectorizado es una reserva de suelo, de ya veremos cuándo se desarrollará. Y el legislador canario dice, el texto refundido de la ley del suelo del Estado dice que el suelo urbanizable es aquel que sea necesario para necesidades reales próximas, no para hacer bolsas de suelo. Y por tanto no tiene sentido hacer bolsas de suelo en el suelo urbanizable. Hago un paréntesis, que además los ayuntamientos, algunos les liquidan el IBI urbano a los propietarios sin que eso se vaya a hacer nada durante años y años. Y el propietario minoritario le enfada mucho. Y en algunos municipios, en esos suelos urbanizables no sectorizados o no programados, como quieran ustedes llamarlo, la tesis general es que solo caben usos provisionales, lo cual resulta muy gravoso, por ejemplo, para el sector primario. No hablo de otra cosa, para el sector primario. Así que, ¿dónde se ponen las reservas de suelo en Canarias? Las reservas de suelo para futuras necesidades pasan al rústico común. Y por tanto, ¿dónde hay bolsas de suelo? En el rústico. Ahí es donde hay bolsas de suelo. El urbanizable es un suelo a desarrollar. Y si no, no tiene sentido que mantenga esa clasificación. Así que no hay grandes cambios en la ley respecto de lo que había ni lo que resulta común al derecho urbanístico español en general. Suelo rústico. El suelo rústico, las particularidades que tiene son fundamentalmente 3 grandes dimensiones, ¿no? El suelo rústico con valores económicos, que es el suelo rústico donde se desarrollan las actividades primarias, el suelo rústico con valores ambientales, que se suele corresponder o bien con espacios naturales protegidos o con montes o con
donde hay valores naturales a proteger, y en el caso de Canarias los asentamientos son muy importantes porque, como les dije, desde el año 99 no existe vivienda unifamiliar aislada y por tanto el residencial solo en los asentamientos. Bien, les ahorro la primera parte del asunto, que forma parte del objetivo de la ley de sistematizar, ordenar. En el caso del suelo rústico, para nosotros eso era muy importante porque el texto refundido terminó regulando el suelo rústico con un artículo que era el 42 quinquis, y cuando empiezas a hablar de quinquis la cosa suena mal. Entonces es mejor volver a darle la numeración correspondiente a cada uno de esos preceptos y regular ordenadamente, ¿no? Tiene sentido. Lo mismo aquí que en Canarias, el suelo rústico recibe muchas presiones, e históricamente recibe muchas presiones. Y en los años 60 era lo que a nadie le importaba, y hoy es lo que más importa porque es más barato, porque permite hacer actuaciones, porque hay más presión sobre eso, y por tanto el legislador termina tomando medidas y superponiéndose unas a otras. En particular, suelo rústico de protección económica, sector primario. Esta ley del suelo, uno de sus grandes objetivos es favorecer las actividades del sector primario y que las normas de utilización del suelo no sean el gran obstáculo para el sector primario, porque lo eran. Por tanto, esta ley apuesta sobre eso. Por ejemplo, después contaré este asunto, pero el canon por las construcciones y edificaciones en el suelo rústico, esta ley dice que los usos ordinarios no se cobran. ¿Y cuáles son los usos ordinarios? En primer lugar, los usos del sector primario. Eso es una apuesta decidida por el sector primario de esta ley. La segunda es viabilizar las actividades. Nuestra legislación, como otras, afronta la regulación del suelo rústico y la conducta de los profesionales del sector primario como algo a lo que hay que tenerle miedo. Y por tanto, en general, todo se rige por el principio de que todo está prohibido salvo que te lo autorice, y ojo con eso. Y eso vas a la ley y lo encuentras redactado en esos términos. Solo se podrá, excepcionalmente. Bueno, cambiemos las reglas del juego. En el ámbito del suelo rústico, el sector primario tiene que tener capacidad de desarrollar sus actividades en condiciones razonables y de control. Pero el sector primario tiene tantos delincuentes como existen entre los profesores universitarios, ¿vale? Por tanto, es una profesión que está industrializada. Y si de verdad nos creemos la historia de la soberanía alimentaria, si de verdad criticamos el bajo porcentaje del sector primario en nuestro Producto Interior Bruto, desde la legislación del suelo lo que tienes que hacer es poner unas reglas que sea razonable la utilización de ese suelo por esa actividad. La apuesta que no teníamos nosotros en la Ley Canaria es la posibilidad del desarrollo de usos complementarios. Y por tanto que además del principal, pues pueda vender productos de la tierra, pueda tener una actividad de restauración, pueda tener turismo rural, pueda tener incluso, alguien decía, una guardería de fin de semana, porque me dejan a los niños el viernes, se llenan de tierra en la finca y los padres vienen a buscarlos el domingo por la tarde. Todos felices, todos contentos, y yo genero una pequeña renta dentro de mi actividad agraria principal. Por tanto, todo tipo de posibilidades como usos y rentas complementarias. Puedo profundizar sobre algunos límites que eso tiene. Quizás el más importante, la Ley Canaria, los usos complementarios solo se los permite a los profesionales del sector primario. Y son profesionales los que cumplen los requisitos legalmente, los de la legislación de modernización de explotaciones agrarias, y en la práctica los que reciben subvenciones de la Unión Europea, que si no cumplen unos requisitos no son profesionales. Así que esto de favorecer al sector primario es favorecer no al que va el fin de semana a plantar al campo, sino favorecer al sector primario profesional, que son los únicos que se pueden beneficiar de usos complementarios. En segundo lugar, se abordó la cuestión del 50% de suelo en espacio natural protegido. De siempre se ha planteado cómo hacer llegar algún tipo de reconocimiento a los propietarios de esos suelos, que ya saben, se declararon, por lo menos en Canarias, se declararon sin más. La propiedad sigue siendo privada, pero usted no puede hacer nada porque le han puesto encima un parque rural, le han puesto encima un paisaje protegido, le han puesto encima un plan director, le han puesto encima la figura de espacio natural correspondiente. El proyecto de ley planteaba incorporar unas medidas vinculadas con el principio de compensar para conservar del Convenio Europeo, el Convenio de París de lucha contra el cambio climático, y el Parlamento todo eso, por razones que no vienen ahora, salvo que quieran después se las comento, el Parlamento de Canarias las eliminó por completo. No hay medidas
de compensación y medidas de compensar por conservar en la ley del suelo nueva de Canarias, porque eso cayó pese a ese 50% de suelo que tenemos. Y por último tenemos los asentamientos rurales. Les dije antes esa cuestión de en Canarias hemos reconducido la vivienda a eso que llamamos asentamiento, puede llamar núcleo rural, núcleo de población tradicional. Bien, ¿cuál es la realidad desde 1999 a hoy? Que en Canarias existen asentamientos rurales de 30.000 metros cuadrados y asentamientos rurales de 1 millón de metros cuadrados. Y ahora olvídense de ver el asentamiento desde el punto de vista de la ordenación, por tanto no lo vean como arquitecto. Ahora véanlo desde el punto de vista del propietario. Fíjense el chollo que es estar dentro o estar fuera del asentamiento desde el punto de vista de ser propietario del suelo. Si estoy dentro del asentamiento puedo edificar, puedo construir, puedo generar plusvalía. Si estoy fuera del asentamiento no puedo hacer absolutamente nada de eso, ni siquiera una vivienda unifamiliar aislada porque está prohibido. Así que la ley aborda otra vez el concepto de asentamiento y coge como concepto de asentamiento el de núcleo de población que utiliza el Instituto Nacional de Estadística para definir lo que es un núcleo de población. ¿Qué es un asentamiento? Un conjunto de edificaciones en donde habitan, dice el Instituto Nacional de Estadística, 50 personas aproximadamente, edificaciones más o menos entrelazadas entre sí. Y además las viviendas situadas hasta a 200 metros del núcleo. Ese es el concepto que incorpora la nueva ley del suelo, tratando de que exista un mismo contenido del derecho de propiedad en todas las islas, porque no es posible, pongan ustedes ahí, que en unos sitios nos pusimos rígidos y el asentamiento es solo condensado 30.000 metros cuadrados y en otros sitios nos pusimos generosos y el asentamiento mide 1 millón de metros cuadrados. Y por tanto todo lo que está dentro se puede desarrollar y todo lo que está fuera no se puede desarrollar. Buena parte de los planes que les contaré ahora, muchos planes generales en Canarias han estado parados por la discusión de cómo se delimita un asentamiento. Porque, en definitiva, lo que hay es estar dentro o estar fuera, cambia mucho el valor de tu derecho de propiedad. Sobre usos del suelo rústico. La ley lo que hace es sistematizar lo que dice la ley del suelo del Estado, el texto refundido, ese artículo 13, que nos habla, digamos, de los usos que podemos llamar ordinarios, aunque la ley no los llama así, me refiero a la ley del suelo del Estado, ¿no? Pero, digamos, la utilización del suelo rústico conforme a su destino natural. Eso incluye, obviamente, el sector primario, la agricultura, la ganadería, el pastoreo, la cinegética, las explotaciones forestales. Eso es el uso conforme a su destino natural. Y dice la ley estatal y la ley canaria y cualquier otro vinculado a la utilización racional de los recursos naturales. La ley canaria da un pasito más y dice, por supuesto son usos ordinarios todos los relacionados con el sector primario, incluyendo la utilización de las nuevas técnicas conforme al desarrollo científico aplicado a la actividad agraria. Y por tanto lo que tiene que ver con el desarrollo de la acuicultura, lo que tiene que ver con el desarrollo de la actividad agrícola vinculado con la industria farmacéutica y de la alimentación, todo lo que es innovación desde el punto de vista de los ingenieros agrónomos. Eso es agrario. Y se dice que eso también es uso ordinario y uso primario. Y eso suscita un debate que es, bueno, tan debate que esta cuestión ha sido objeto de recurso de inconstitucionalidad por el Grupo Podemos. Esencialmente, con la siguiente discusión. Cuando hablamos del uso de la actividad primaria en el suelo rústico y empleamos la palabra tradicional, significa que hay que seguir actuando en el campo como se hacía tradicionalmente, o se pueden incorporar los nuevos avances científicos y tecnológicos propios de esa profesión y de esa industria y sigue siendo actividad primaria. Pues ese recurso que estoy diciendo dice que esto segundo no, que tiene que ser solo usos tradicionales conforme a las prácticas tradicionales. Y por tanto es el entendimiento del campo como un museo o como un entorno rural, pero moderno, que va evolucionando y que se va desarrollando. Dentro de los usos ordinarios, la ley canaria mete los que llamamos usos ordinarios específicos, el residencial, que ya les he mencionado a ustedes, pero también de siempre, desde el año 2009, se metió el uso de bodegas, en cualquier clase y categoría de suelo,
Se mete ahora el uso deportivo con instalaciones fácilmente desmontables, porque hoy no se entiende el campo sin que la gente vaya a caminar, a montar en bicicleta, a hacer trekking y a hacer cosas. Eso es un uso que pone en valor el campo, porque hace que la gente vaya allí a hacer deporte. El uso científico, por supuesto, vinculado a las instituciones públicas. Por supuesto, no piensen ustedes que los redactores de la ley, que somos de Derecho y pretendimos que la Facultad de Derecho esté en el campo, ¿vale? Pero no sé a quién le chirría que puedan haber instalaciones de la universidad de los ingenieros agrónomos en el campo y no que estén en el medio de la ciudad. No sé a quién le chirría esa cuestión. Le llamará quizás la atención el uso pesquero, pero nosotros desde la Ley de Espacios Naturales de 1987, dentro de los espacios naturales protegidos, tenemos el uso pesquero dentro del suelo rústico. Y sé cómo va a ser eso. La pesca es en el mar, no hombre, para las instalaciones y los equipos de pesca y zonas dentro de los espacios naturales en donde se pueden utilizar. Y, por supuesto, la rehabilitación. Ya les he mencionado los usos ordinarios y complementarios para generar rentas complementarias, profesionales, siempre en edificaciones preexistentes, en las nuevas con un máximo de 250 metros y con algunas medidas de sanción. ¿Por qué está uso turístico en rojo? Porque la Ley de Modernización de Explotaciones Agrarias y la Ley de Desarrollo del Medio Rural dice que el primer uso complementario del sector primario es la actividad turística y nosotros en Canarias hemos decidido que no. Tuvimos a lo largo de la discusión de la ley si cabía uso complementario turístico, 1 cama, 2 camas, y la decisión del Parlamento fue que no. Quizás porque tenemos 425.000 camas, 16 millones de turistas, y por tanto ahí lo que entraron fueron otros intereses, ¿no? Después tenemos los usos de interés público y social. Saben esas cosas extraordinarias que se puedan hacer en el suelo rústico, pero que no son conformes con su destino, pero que para el desarrollo de la actividad o porque no caben del sector agrario o porque no caben en otro sitio, se puedan localizar ahí. La ley estatal las llama usos de interés público y social, y la ley del suelo dice, eso está muy bien, pero se prohíben en 2 categorías de suelo rústico. No caben usos de interés público y social, industrial, turístico, comercial, no caben en los suelos ambientales, ni caben en los suelos agrarios. En esos suelos no se pueden realizar usos de interés público y social, porque están destinados o bien a la protección de sus valores ambientales o bien a la protección de la actividad primaria. Esa es la decisión. Y por último, a algunos les sonará de las legislaciones de espacios naturales protegidos, y ya acabo con esta cuestión. La ley introduce un elemento de flexibilidad en materia de usos en el suelo rústico. Hasta ahora veníamos sobre la siguiente premisa: todo lo que no está permitido está prohibido. Y yo siempre me gusta decir la siguiente frase, y en esto llegó la fotovoltaica, ¿vale? Y arquitectos y juristas dándole vueltas a ver cómo conseguían colocar aquello que a nadie se le había ocurrido en el planeamiento en su momento, pero algunos planeamientos acababan con la cláusula: todo lo que no está prohibido está permitido. Todo lo que no está permitido está prohibido, perdón. ¿Qué introduce la ley? La ley introduce la categoría que está en la legislación de espacios naturales de los usos autorizables. Cuando aparece algo nuevo, no previsto en el planeamiento, no prohibido por el planeamiento ni por la legislación, se le puede decir a la Administración: valora esta cosa nueva. Y si no es contrario a los valores en juego, lo puedes autorizar. Instrumento para flexibilizar las normas que se aplican en el suelo rústico, los usos autorizables. Alguien dirá, pero eso es discrecional. Por supuesto que sí. El único objetivo es abrir una puerta a que se pueda plantear: oiga, esto a nadie se le ocurrió, no tiene impactos y por tanto se puede autorizar por las administraciones correspondientes. Les ahorro esta cuestión del suelo porque tampoco me quiero extender y me voy a la planificación, la ordenación de la planificación. ¿Cuál es la realidad de Canarias hasta la entrada en vigor de la ley y la de hoy? Porque tampoco las leyes, el recorrido que tienen, lo que tardan en implantarse es muy lento, ¿no? Nosotros tenemos 3 niveles de ordenación, ¿no? Tenemos una ordenación autonómica, una ordenación insular y una ordenación municipal. La ordenación autonómica, que sería la ordenación regional, a través de directrices de ordenación general. Aprobamos las del 2003, se anunciaron 8 directrices y nunca se hicieron. Por las razones que sean, la realidad es que nunca se hicieron. Solo las directrices de ordenación del turismo, que están hoy absolutamente desbordadas por la realidad turística, nada de lo que hay ahí es real, se corre. Y las directrices de ordenación de telecomunicaciones las hicimos y las anuló parcialmente el Tribunal Supremo. Así que, bueno, el nivel de ordenación autonómica o regional no es que fuera especialmente potente, ¿no? Estaba ahí. Todas las islas tienen planes insulares de ordenación, pero la isla
teóricamente más emblemática desde el punto de vista ambiental, que es la isla de Lanzarote, sigue teniendo un plan insular del año 1991, que no se ha adaptado a ninguna ley autonómica sobre el territorio posterior a 1991. Siguen en el plan insular de ordenación del año 91. Y en el ámbito municipal, pues tenemos 88 municipios en Canarias, no tenemos una gran densidad de municipios, aunque hay alguno pequeño o muy pequeño, 66 acomodados a la legislación hasta entonces vigente, solo 26 adaptados tanto al texto refundido como a las directrices, pero de esos 26, 10 anulados por el Tribunal Supremo. O sea que después de hacer un larguísimo esfuerzo de adaptación, de discusión, morimos al llegar al río, ¿vale? Y la mayor parte de las veces morimos por el metro cuadrado último de la esquina última del municipio último. Pero claro, te llevas por delante todo el plan porque lo que haces es buscar cualquier cosa que te permita desplazar aquello que afectó a tu último metro cuadrado. Seguimos teniendo municipios con normas subsidiarias, que es una cosa que quiso hacer desaparecer la Ley de Ordenación del Territorio. La paradoja de los municipios con normas subsidiarias es que solo uno de los 6 municipios turísticos más potentes que existen en Canarias está adaptado, los otros viven con normas subsidiarias. Estoy pensando en ir al sur de Gran Canaria, al sur de Lanzarote, al sur de Fuerteventura, al sur de Tenerife. ¿Con qué normas funciona Costa de Egeo, funciona Maspalomas? Pues funciona con normas que no se han adaptado, sino puntualmente por aquí y por allá. Han vivido al margen de las reglas del juego. Y quiero decir que han vivido bien, porque ahí hay 425.000 plazas alojativas, ¿vale? Así que han vivido bien. Plazo medio de elaboración de un plan general en Canarias, para los más optimistas 9 años, y para los medianitos 12 años, para los pesimistas 15 años. Esto es un problema común, ¿no? Ya se pueden ustedes imaginar de qué sirve un plan general que se publica 15 años después, porque la vida ha seguido. Así que, pero tenemos un plan. Ahora tenemos un plan. Tenemos 144 espacios naturales protegidos, tenemos el problema ese de los planes de ordenación de los recursos naturales, tenemos 3 parques y reservas que han sido declarados ineficaces porque no tenían plan de ordenación de los recursos naturales, y ahí tenemos un problema latente, y por supuesto hemos seguido utilizando el mecanismo de la suspensión. Yo, por razón de tiempo, me voy a centrar en un par de cosas de planeamiento más que en detalle. Evidentemente el objetivo aquí, ¿cuál era? El objetivo era conseguir que la ordenación sea flexible, que la ordenación sea capaz de adaptarse a las nuevas necesidades y renunciar en cierta medida a que mientras no haya una ordenación global, absoluta y total, no se puede hacer nada. En rojo, lo nuevo. Teníamos directrices y siguen existiendo. El gobierno puede seguir haciendo directrices. Pero introducimos los proyectos de interés autonómico. Tenemos los planes de mejora y competitividad y modernización turística, que les dije antes de lo que el sector turístico pidió, y están encantados con esa figura. En las islas seguimos teniendo los planes insulares, pero se le ha suprimido a los planes insulares el contenido urbanístico. ¿Por qué? Porque los planes insulares que podían tener facultativamente contenido urbanístico han terminado siendo planes generales de dimensión insular, que chocan con los planes generales de los municipios, y lo único que generan es distorsión y conflicto. Y por supuesto para los ciudadanos y las empresas ya se verá. Planes de espacios, planes territoriales, parciales y especiales, proyectos de interés insular, ordenanzas provisionales insulares. Y en los municipios, la clasificación que se sabe todo el mundo, la que nos estudiamos todos: planes generales, planes de desarrollo, parciales y especiales, estudios de detalle, catálogos de protección, ordenanzas municipales de urbanización y edificación, y aparecen 2 figuras nuevas: las ordenanzas provisionales municipales y los programas de actuación en el medio urbano. Por supuesto, se mantiene la capacidad del gobierno de suspender el planeamiento en la expectativa de que no se siga utilizando para resolver problemas de colegios o de centros sanitarios, sino para lo que estaba ideado aquello, que era una medida excepcional de suspensión del planeamiento. La primera medida de la ley es integrar el procedimiento de elaboración del plan con la evaluación ambiental. Ya saben que hoy
no se puede hacer ordenación sin tener delante la evaluación ambiental, y sin tener delante la ley de evaluación ambiental y la evaluación ambiental estratégica ordinaria o simplificada, pero básicamente la ordinaria. Y saben que tenemos como dos procedimientos. El que conocíamos todos, avance, aprobación inicial, aprobación provisional, aprobación definitiva, y en paralelo, borrador de plan, versión inicial, versión final, y en el medio, el estudio ambiental estratégico y la declaración ambiental estratégica. La ley integra los dos procedimientos y regula un procedimiento único en el que se van combinando las dos fases. Ese es el cuadro. Tenemos la aprobación de la iniciativa de elaborar el plan, a la izquierda, al mío sustantivo, el procedimiento de siempre, a la derecha lo ambiental. Aprobación de la iniciativa, hay que hacer una consulta previa porque lo pide la Ley de Procedimiento Administrativo Común hoy, eso de la consulta previa está ahí para cualquier norma de naturaleza reglamentaria y los planes lo siguen siendo. Y después jugamos, hay que hacer el borrador de plan que ya tiene que tener esbozadas unas primeras alternativas y solicitar y elaborar el documento inicial, solicitar el inicio de la evaluación ambiental estratégica aportando el documento inicial estratégico. El órgano ambiental nos da el documento de alcance y nos dice el alcance de lo que usted tiene más o menos esbozado desde el punto de vista ambiental es esto, tiene usted que tener en cuenta esta serie de circunstancias. Con ese documento de alcance elaboro el avance y ya concreto, con algo más de detalle, cuáles son las alternativas de ordenación y elaboro el estudio ambiental estratégico. Me estoy ahorrando los trámites intermedios, información pública, etcétera. Con a resultas del trámite de información pública de uno y otro, haré la aprobación inicial. Con la aprobación inicial actualizaré en su caso el estudio ambiental estratégico, elaboraré la propuesta final de plan y se la mando al órgano ambiental para que me haga la declaración ambiental estratégica y aprobación definitiva. Esto es complejo, solo darles un mensaje. Discutimos muchísimo sobre cómo hacer esto, no sé si esta es la mejor o la peor de las soluciones, pero para todo el que se enfrente a planeamiento a partir de ahora, o enlaza esto con la evaluación ambiental o irán cayendo uno detrás de otro todos los planes, porque hoy planificar es hacer evaluación ambiental estratégica, con más detalle o con menos detalle, y además respetar las garantías y plazos que esa evaluación incorpora. Puede ser que nos hayamos ido un poco más allá, el legislador español se haya ido un poco más allá de donde debiera, pero esa es la realidad. Hay una ley de evaluación ambiental que te está diciendo que todo esto hay que respetarlo y que hay que irlo integrando con el procedimiento de elaboración del instrumento de planeamiento. ¿Qué es si a alguno le interesa esto, solo una llamada de atención? ¿Qué es lo singular por lo que apuesta la ley canaria? Que lo que llamaríamos el documento inicial estratégico y el borrador de plan no se sitúa en el avance tradicional, sino se sitúa en una fase previa. Hacemos borrador de plan y después se hace el avance, porque el avance es el que hay que exponer todas las alternativas y sobre esas alternativas se construye el estudio ambiental estratégico. Así que se complica un poco, pero hay un trámite más con esa finalidad. Así que, gran primera medida, integración. Y esto está en la ley, los reglamentos afinan, pero está diseñado en la ley el procedimiento. Cuáles son las fases para cada uno de los instrumentos. En segundo lugar, la segunda gran medida, se descentralizan las competencias de aprobación. Probablemente este es el gran motivo de conflicto y de discusión que tuvo la ley durante su aprobación. La ley apuesta por clarificar las competencias y por el principio, si me lo permiten, de que cada palo aguante su vela. Hasta ahora sabemos esa historia de que el municipio hace el avance, hace la aprobación inicial, hace la aprobación provisional y después se lo manda a la autoridad autonómica, antes se lo mandaba a la autoridad estatal para la aprobación definitiva. Y sabemos también que en teoría la aprobación definitiva tiene unas limitaciones que están perfectamente descritas en una sentencia del magistrado Delgado Barrio del año 1990 que aclaró lo que se podía controlar y lo que no se podía controlar. Pero los que están metidos en este asunto saben que eso no es así y que aquí la aprobación definitiva es la llave del asunto. Y por tanto, entras o no entras sobre los términos de lo que te estoy planteando, aunque lo que te estoy planteando sea un asunto estrictamente urbanístico y no supramunicipal y no de legalidad. Así que esta ley apuesta porque la aprobación definitiva la asuma cada administración respecto de su instrumento de ordenación. Dos cuestiones. ¿Es nuevo? Bueno, no es tan nuevo. Esto está en la ley del País Vasco para los instrumentos del planeamiento de municipios de más de 7.000 habitantes.
está en Palma de Mallorca, para el Palma de Mallorca, está en Galicia para los municipios de más de 50.000 habitantes, esto de la aprobación definitiva de planeamiento general. Por tanto, habían algunas referencias. En segundo lugar, por tanto no es nuevo, quizás sea nuevo la generalización del asunto. ¿Cómo se protegen los intereses supramunicipales si el ayuntamiento de turno tiene la capacidad de llevar el procedimiento hasta el trámite final de aprobación definitiva? ¿Cómo se protegen los intereses supramunicipales? Que tiene que tener suelo sanitario, o tiene que tener suelo de determinadas infraestructuras, o tiene que tener suelo para una depuradora que no quiere nadie, pero es de interés supramunicipal. Bien, ¿cómo defiende AENA y cómo defiende la demarcación de costas las competencias del Estado que no puede planificar? Pues las leyes dicen que con informes preceptivos y vinculantes sobre sus competencias. Y lo que incorpora la Ley del Suelo de Canarias es aprobación definitiva del planeamiento municipal por los municipios, del planeamiento insular por los cabildos, pero las administraciones emiten informes preceptivos y vinculantes sobre sus competencias en esos trámites. Y si el municipio se lo salta, pues ya sabe lo que va a suponer saltarse un informe vinculante sobre las competencias. El mecanismo, el que utiliza AENA, el que utilizan las autoridades portuarias o el que utiliza Costas para defender sus competencias respecto de los instrumentos de planeamiento o de ordenación. Por tanto, segunda gran medida en materia de planeamiento, descentralización de la competencia. Dentro de la centralización de la competencia para aprobar, con informes preceptivos y vinculantes de cada administración, también se produce la descentralización, aunque en este caso es parcial, de la competencia para evaluar. La Ley de Evaluación Ambiental del año 2009-2006, del año 2006, y la actual Ley de Evaluación Ambiental dicen que en la evaluación de los instrumentos de planeamiento locales, la legislación autonómica puede decidir entre que lo evalúe la administración autonómica o que se descentralice la competencia. Y la Ley Canaria ha descentralizado la competencia de evaluación ambiental estratégica en cada una de las administraciones. En este caso, para los municipios de menos de 100.000 habitantes, respecto de la ordenación pormenorizada y no respecto de la ordenación estructural, que sigue siendo evaluada por la comunidad autónoma. Pero en todo caso, descentralización parcial de la competencia para evaluar. Esa es la otra medida de esta ley. Primer mecanismo para flexibilizar. Tradicionalmente distinguimos en el procedimiento de adaptación de un instrumento de planeamiento, distinguimos entre revisión y modificación. En la práctica, no sé en Cantabria, pero sí en mi tierra, las modificaciones son excepcionales. En caso de duda, todo es revisión. Y por tanto, todo es complicadísimo, adaptar un instrumento de planeamiento a nuevas necesidades. Esto es un asunto que depende del legislador autonómico, y el legislador canario en la Ley del Suelo ha decidido invertir las reglas. La regla general es la modificación. Se emplea la expresión modificación menor, que es la expresión de la Ley de Evaluación Ambiental. Y lo que va a ser solo en supuestos tasados es el tradicional mecanismo de revisión, que se llama modificación sustancial, y que solo se utilizará, básicamente requerirá avance, solo se utilizará en los supuestos tasados decididos por el legislador. Así que, primer elemento de flexibilidad, invertir la regla de que todo es revisión y excepcionalmente modificación, lo hacemos al contrario, regla general la modificación y excepción las revisiones, por tanto las decisiones más gordas que afecten al territorio. Primer instrumento de flexibilizar los instrumentos de planeamiento clásicos. Segundo lugar, se diseña un mecanismo supralocal de respuesta a necesidades sobrevenidas, respuesta a necesidades no previstas en el planeamiento o que previstas en el planeamiento los sistemas normales de ejecución no van a ser capaces de dar una respuesta en un tiempo razonable a esa necesidad. Recuerden lo que les puse de la Ley Canaria. Bien, el legislador autonómico diseña los llamados proyectos de interés insular autonómico, que pueden ser planes o proyectos, con capacidad, que es lo más importante en el caso de los planes, de poder desplazar la ordenación que esté aplicable en ese territorio determinado.
Se establecen garantías, ahí tenemos transparencia del proyecto, hay que enseñar el proyecto, hay información pública, hay evaluación ambiental y financiera, hay consulta interadministrativa, no caben los suelos ambientales ni en los suelos agrarios, rústicos, porque los ambientales hay que protegerlos y los agrarios hay que protegerlos, solo cabe las obras públicas cuando inevitablemente tienen que pasar por ahí, y alguno dirá, ¿y a qué hace referencia? Pues en Canarias sacar el agua de las galerías en medio del monte y atravesar para llevar el agua hasta las zonas urbanas, hay que atravesar espacios naturales protegidos, pero eso es una actuación pública y por tanto habrá que declarar que eso sí puede ser, no puede ser una actuación privada. Los planes y proyectos tienen finalidad, tienen una ordenación finalista, no se trata solo de hacer normas, sino de diseñar la ordenación pormenorizada, los sistemas de ejecución para poder llevarlo a la práctica y por tanto que sean ejecutivos o que sean finalistas. Cabe también para actuación privada, por supuesto que cabe para actuación privada, con algunos requisitos que lo hacen un poco más gravosos. Ahí tienen, porque pregunto que por qué insulares, porque en Canarias la ordenación del territorio se la dimos a los cabildos, pero eso es particular. Ahora verán, en general en la península, este mecanismo se habla de autonómico o regional. Nosotros hablamos de insulares porque descansa en el ámbito insular. ¿Se podía hacer esto? Por supuesto, es competencia autonómica diseñar cuáles son los instrumentos para actuar en el territorio. Y lo acaba de decir el Tribunal Constitucional sobre la Ley de las Islas Verdes, la que les hablarán después, sobre los llamados instrumentos de planificación singular turística. ¿Se pueden diseñar este tipo de instrumentos puntuales para actuaciones localizadas en el territorio? Sí, es competencia autonómica. ¿Es eso nuevo? Pues no. Yo siempre digo en las charlas que he tenido ocasión de contar la ley, que nos hubiera encantado a los redactores haber innovado en este asunto, pero no innovamos nada. Innovamos para Canarias, que resultó sorprendente esta figura, pero no innovamos para el resto del derecho urbanístico español, porque mecanismos para atender necesidades supramunicipales sobrevenidas hay en Andalucía, actuaciones de interés autonómico, en Aragón, planes y proyectos de interés general, en Asturias, actuaciones urbanísticas concertadas, en Cantabria, proyectos singulares de interés general, Castilla-La Mancha, proyectos de singular interés, Castilla-León, planes y proyectos de singular interés, Cataluña, actuaciones estratégicas de interés supramunicipal, Extremadura, proyectos de interés regional, Galicia, planes y proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal. Si quieren se lo sigo leyendo, pero hay 14, más la ley canaria, 15 comunidades autónomas que regulan este tipo de instrumentos, que en algún trabajo escrito me he atrevido a llamar proyectos de interés público. Y son proyectos supraterritoriales que permiten hacer actuaciones desde la ordenación del territorio sobre el suelo. Y esto con matices o menos matices, sobre todo cuando esto se ha hecho por ley para saltar de otras cosas, pero olvidándonos de eso, este es un instrumento que está en el derecho urbanístico español, y ahí ven, en el caso de Madrid me parece que es de 1995, y en el caso de Andalucía es desde el año 1994. Así que ese instrumento, el urbanismo de proyecto, existe en el derecho español como mínimo desde 1994. Pero les voy a decir una cosa más, existe desde los años 70, cuando, mientras esperábamos por los planes generales, el Gobierno aprobó las actuaciones urbanísticas urgentes por decreto ley, para resolver problemas de vivienda protegida. Y aquellos eran proyectos que actuaban sobre el territorio y fijaban las reglas del juego. Así que, primer instrumento, ese elemento en el ámbito supramunicipal. Y en el ámbito municipal o insular, algún instrumento para dar respuesta a algunos problemas puntuales, pues la ley diseña las ordenanzas provisionales, insulares y municipales. Primera característica, son ordenanzas, no son planes, se tramitan como ordenanzas. Segunda característica, tienen efectos de plan. ¿Para qué están pensadas? Para dar respuesta a situaciones nuevas o sobrevenidas. El legislador canario le tuvo mucho miedo a esto en el Parlamento y le añadieron en casos de extraordinaria y urgente necesidad. Pero bueno, ahí está. No pueden reclasificar suelo. Vale. Esto es una cosa relativamente nueva, pero no tan nueva otra vez. La Ley de Economía Sostenible, en el año 2011, para las actuaciones en los suelos urbanizados, que había mucho dinero, o aparentemente lo había, para medidas de accesibilidad, para ascensores, para arreglo de escaleras, para adaptar, sobre todo, polígonos antiguos de viviendas protegidas a nuevas necesidades, se encontró y tropezó con la siguiente realidad. Ahora hay dinero para subvencionar todas esas actuaciones,
Pero no se puede hacer porque esas actuaciones o son en el espacio libre de la comunidad y el planeamiento prohíbe que se utilice, o son en el dominio público colindante porque hay que poner la caja del ascensor. Y entonces en mi tierra se decía, si hay que tocar cualquiera de las cosas, hay que hacer una revisión general del plan general. Hombre, no será eso, sí, porque estamos tocando el espacio libre, y el espacio libre es un sistema general, y por tanto hay que iniciar la revisión del plan para poder poner una caja de un ascensor pegado a una VPO de 4 plantas que tenían 25 cuando entraron a vivir, pero que hoy tienen 70, ¿vale? Así de simple. Y la Ley de Economía Sostenible, en el artículo 110, metió una premisa que es: este tipo de actuaciones se pueden legitimar modificando el plan general o mediante norma reglamentaria tramitada como ordenanza, con efectos de plan. Y por tanto, la Ley de Economía Sostenible abrió la posibilidad de la ordenanza con efectos de plan. Y la Ley del Suelo de Canarias, después se recogió en la Ley de las 3R, y hoy está en el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana, en el artículo 24, lo mismo. La Ley Canaria dice, yo voy a coger esa posibilidad, la posibilidad de que en el suelo urbanizado se puedan aprobar ordenanzas para resolver pues las cajas de los ascensores de las viviendas, porque si no perdemos las subvenciones. Y por tanto, cambiamos el uso, admitimos ese asunto y está resuelto ese problema. Porque el legislador canario le tuvo miedo, el Parlamento le ha tenido miedo a este asunto, ¿no? Pero por ponerles un ejemplo de aplicación, y porque casi en un polígono industrial, el consorcio de bomberos de la isla de Tenerife quiso poner un cuartel de los bomberos, lo que desde el punto de vista geográfico es clave para llegar a determinados sitios, y se tropezaron con que el plan parcial de ese polígono industrial no preveía ese uso. Y automáticamente dijeron, aquí lo que hay que hacer es revisar el plan parcial. Pero ojo, este es un plan parcial antiguo, no se evalúa ambientalmente, o sea que hay que revisarlo y además hay que evaluarlo ambientalmente en todo su conjunto. Pero además esto cuelga del plan general municipal, pero no está adaptado. Entonces, toquemos el plan general municipal antes de tocar el plan parcial. Bueno, mientras tanto supongo que los bomberos dejarán de usar mangueras de agua el día que eso empiece a funcionar. Y el ayuntamiento correspondiente, ¿qué ha hecho? Ha aprobado una ordenanza provisional diciendo que entre los usos posibles en las parcelas de ese polígono industrial cabe un parque de bomberos, por ordenanza provisional. Y en los próximos 2 años pues ya lo meteré en mi plan general para que nadie diga que no me he adaptado. Y ya está andando ese proyecto. Y hablo de cosas de esta naturaleza porque esos son los ámbitos que se pretendían resolver. Pero el legislador le tuvo miedo a la vigencia de la ordenanza, ¿no? Vale, cierro este apartado con una mínima reflexión, sobre todo por contarles críticas a la ley, ¿no? La ley ha sido criticada como un ejemplo de urbanismo de proyecto que desplaza el urbanismo de plan. Porque esto de los proyectos de interés insular y autonómico, esto de las ordenanzas provisionales, esto de la modificación que se impone a la revisión, en realidad supone actuar por trocitos y no con una visión global o de conjunto, y se ha desplazado el urbanismo de plan frente al urbanismo de proyecto. La realidad de la ley, ¿cuál es? Que es una caja de herramientas. La ley sigue teniendo instrumentos de ordenación general estable y con visión de conjunto. Y lo que introduce son nuevas herramientas para responder a necesidades puntuales que puedan existir o no puedan existir. Y por tanto, nadie dice que no se puedan seguir haciendo planes generales. No se los he contado, pero se potencia la planificación por trozos y por tanto planificación por partes y no por la totalidad del municipio. Por tanto, sigue habiendo una apuesta por la ordenación general y lo que hay es una caja de herramientas para resolver problemas. Si tienes problemas, tienes los instrumentos que te permiten, o al menos que se pretende, que sirvan para resolver a problemas y que no volvamos a escribir lo que escribimos en la ley del 2011 sobre las reglas que tenemos, no sirven para resolver los problemas de la gente. Así que hagamos una ley singular. Dos ideas rápidas, una sobre gestión y otra sobre, y ya cierro solo por darles una idea, porque la ley revisa todo el sistema de planeamiento y lo pone al día, ¿no? Ya saben esa historia en la ejecución, en la gestión del planeamiento, urbanismo obra pública, urbanismo obra privada. Esencialmente el gran éxito del derecho urbanístico español es ser urbanismo de obra privada.
los privados anticipan la financiación y, por tanto, no se cargan los presupuestos públicos hasta que se reciben las urbanizaciones. Ese es el gran éxito del derecho público, del derecho urbanístico español. Nosotros mantenemos la historia de nuestros sistemas privados, sistemas públicos, los que teníamos. Ustedes en la ley cántabra no tienen tanto, nosotros tenemos 2 más, pero al final es lo mismo. Los privados tomando la iniciativa, los privados en colaboración con la administración y después la administración pura y dura, o bien por expropiación o bien por incumplimiento. Así al final todos los sistemas son iguales. 2 ideas se plantean, me gustaría llamarles la atención. En materia de ejecución hay un problema clásico que es el promotor mayoritario frente al minoritario, que termina siendo motivo de gran conflicto y muchas veces de muchos pleitos. La ley dice una manera de evitar que el minoritario se sienta maltratado es que para arrancar un sistema de ejecución de planeamiento, el que toma la iniciativa tiene que enseñar el proyecto de reparcelación y el proyecto de expropiación y decirle al minoritario, si te adhieres, esto te toca, y si no te adhieres, este es tu justiprecio. Y eso, por supuesto, controlado por la administración. De tal manera que no se genera aquello de yo no sabía dónde me metía. A mí me dijeron que me iban a mantener mi casa en mi esquina y ahora me han metido en un edificio colectivo en el piso de arriba mirando para atrás. ¿Vale? Así que garantía del propietario minoritario. Enseñémosle las cartas desde el principio. Segundo cuestión, recepción de urbanizaciones. La ley diseña un sistema de recepción no ya por silencio positivo, sino por imperativo legal, que es convertir el silencio positivo en, transcurrido el plazo, el mero silencio está previsto en la ley, permite inscribir eso en el registro y, por tanto, que haya recepción. El objetivo no es que eso funcione, el objetivo es que no se mantengan recepciones en el limbo en el que no se sabe si están recibidas, si no están recibidas, pero sí quiero la calle de en medio que atraviesa, que esa sí me interesa y los demás ya veremos cómo anda. Por tanto, resolvamos ese problema. Y por último, se generalizan los convenios urbanísticos. Este sí era importante. Actuaciones en el medio urbano. La ley desarrolla este asunto. ¿Y qué hace? Pues coge eso que estaba en la Ley de Economía Sostenible. Actuaciones en el medio urbano, actuaciones en el suelo urbanizado. Previstas en el planeamiento general, sí, pero también previstas en un instrumento que sea una ordenanza con efectos de plan, que la ley llama Programa de Actuación sobre el Medio Urbano y permite legitimar las actuaciones sobre el suelo urbanizado. No necesariamente que todo esté previsto en el plan general, sino que se puedan realizar nuevas actuaciones sobre el medio urbano sin modificación del planeamiento mediante este instrumento que tiene la cobertura del artículo 24 de la Ley del Suelo del Estado. Porque en el suelo urbano es difícil imaginar que un plan pueda pensar todas las necesidades futuras de transformación que se van a plantear. Y por último, de verdad que sí, y por cerrar este asunto, porque sé que esto desde el punto de vista del suelo rústico les puede interesar, nosotros teníamos cuál era el régimen de control de actos en el suelo rústico, todo licencia, salvo los supuestos de primera ocupación que estaban en régimen de declaración responsable, supongo que como más o menos todo el mundo arrancó, ¿no? Licencia urbanística, salvo primera ocupación. En el suelo rústico, doble control, control autonómico y licencia municipal. Nosotros lo hacíamos a través del llamado proyecto de actuación territorial o calificación territorial, que era el control autonómico insular, o sea, de una administración superior, y después la licencia municipal. Me voy a lo de abajo para cerrar. Se elimina el doble control. El régimen general es, la ley regula supuestos de licencia, supuestos de comunicación previa o declaración responsable e incluso supuestos de actuaciones exentas, ni licencia ni comunicación previa. Y ahora ya la licencia no es el régimen general. La licencia como control previo es en los supuestos relacionados en la ley. El régimen general es la comunicación previa. ¿Dónde se requiere licencia? En cualquier cosa que implique una nueva actuación, una nueva construcción en el espacio, en el territorio. ¿Y dónde se utiliza la comunicación previa? Para las actuaciones sobre lo ya existente, para las actuaciones sobre los edificios ya construidos. Sobre eso el régimen es más fácil, que es el régimen de comunicación previa. Y en el suelo rústico, ese régimen que les acabo de contar, distinguiendo entre si el uso es ordinario o el uso es de interés público y social o uso extraordinario. ¿Vale? Uso conforme al destino natural o uso extraordinario en el suelo rústico.
Los usos ordinarios se someten a licencia municipal. Y los usos extraordinarios, los usos de interés público y social, en nuestro caso, el municipio no puede dar licencia sin que previamente, para Canarias es el Cabildo, para ustedes sería la región o la comunidad autónoma, la administración superior, diga que la iniciativa planteada es de interés público o social. Y esa decisión es estrictamente discrecional. Nadie tiene derecho a un uso de interés público o social en el suelo rústico. Eso es una concesión de la administración, que valorará si le interesa llenar el suelo rústico de circuitos de Fórmula 1 o no. Nadie tiene derecho, por muy grande que sea la finca, a hacer un circuito de Fórmula 1 en su finca rústica. En su finca rústica, actividades primarias, ganadería, agricultura, por supuesto que sí, licencia municipal. Pero los usos de interés público y social, eso es una decisión, una concesión de la administración supramunicipal, que libremente tomará la decisión que considere respecto de esa iniciativa. Si el Cabildo dice, estoy de acuerdo con esa iniciativa que me estás planteando, lo que se tramita es una licencia con unos requisitos un poco más complejos que la licencia ordinaria. Por tanto, se simplifica el procedimiento, pero todo depende de que el Cabildo diga, estoy de acuerdo con ese proyecto que usted trae para el suelo rústico. Que la comunidad autónoma dijera, estoy de acuerdo con ese proyecto que usted trae para el suelo rústico. Si le digo que no, pues no, porque nadie tiene derecho a nada. Bueno, yo no les cuento más cosas, les podía contar más detalles, pero quería dar aproximadamente una visión de conjunto y que se quedaran con la idea, con dos ideas. La primera, la ley toca todo, pero tampoco es una revolución, sino más bien una puesta al día y una cierta poner encima de la mesa cosas que estaban ocurriendo, los instrumentos que flexibilizan. Lo único que quiere poner encima de la mesa con regulación es lo que se estaba haciendo. Para resolver problemas buscábamos vías excepcionales. Pongámoslas encima de la mesa, rodeémoslas de las garantías clásicas del derecho urbanístico y que se puedan utilizar. Y en segundo lugar, simplifiquemos la tramitación en la medida de lo posible. Esto de los dobles controles administrativos no tiene sentido, no entre las administraciones, sino no tiene sentido para los ciudadanos y para las empresas. Alguien que tome la decisión y que diga si esto se puede hacer o no se puede hacer. Y no, tú me dices que sí, el otro me dice que no, y el tercero me dice que quizás, que depende y que se lo tiene que estudiar. Así que flexibilizar y simplificar como objetivo en este proceso. Y como se dijo antes, y cierro, la legislación canaria mantiene la regulación de los espacios naturales protegidos, que siguen siendo los que teníamos y que siguen teniendo las mismas reglas que teníamos. Todo lo que he contado se refiere a actuar en el suelo que no está protegido, en el suelo que hemos decidido que es apto para ser utilizado para las actividades humanas. Y por tanto ahí es donde se flexibilizan los instrumentos. No se van a encontrar hoteles de 5 estrellas en el Parque Nacional del Teide, ¿vale? Nadie ha legitimado nada que se parezca a eso, ni por aproximación. Yo creo que lo dejamos ahí en mi exposición y preguntas o comentarios.